Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En el cuarto año básico les habla la profesora Carolina Rojas. Ha llegado carta. ¿Para quién será? Hoy día vamos a ver este contenido que es la carta, ¿cierto? Y que nos trae algo muy lindo que van a tener que hacer de actividad, ¿ya? Primero, entonces, tenemos que saber que la carta es un texto que nos permite una comunicación a distancia, ¿cierto? Gracias a la carta yo puedo enterarme cómo está un familiar, por ejemplo, o también yo le puedo informar mis más profundos sentimientos. Antiguamente la carta se usaba mucho más, por supuesto, hasta que empezó a cundir la tecnología, el mail, las videollamadas, y hoy en día tenemos una comunicación mucho más directa. Pero digamos que para alguien que vivió en la época de la carta, este podría decir que esta fue una época inigualable, donde la carta le daba un sentido mucho más profundo a lo que la gente quería decir, ya que también se le dedicaba un tiempo, ¿verdad? Se le dedicaba más cariño, más amor y también había una incertidumbre a la espera de la carta porque ésta se demoraba mucho tiempo en poder llegar a otro lado. A veces se demoraba 2 días, hasta una semana o un mes, dependiendo del lugar donde se enviara. Con esto de enviar las cartas de manera más rápida, ya no es tanta la espera, pero antiguamente la gente ni siquiera tenía correos de Chile y ese tipo de empresas, así que se demoraba mucho tiempo en llegar. Por eso es que la gente se emocionaba tanto con una carta. El objetivo de nuestra clase de hoy es conocer la carta como un texto informativo. ¿Ya? Recuerden que la semana pasada habíamos empezado a ver los textos informativos y hoy día vamos a profundizar en esto. Dice acá, a todas las personas nos deleita recibir cartas de nuestros seres queridos o referidas al trabajo u a otros intereses personales. Pero, ¿qué son las cartas? ¿Cuáles son sus características y qué tipos de cartas hay? Bueno, yo les voy a contar que existen dos tipos de carta, ¿ya? Pero primero tenemos que saber qué son las cartas. Primero, la carta es un texto no literario. Recuerden que los textos no literarios son aquellos que nos brindan información. Entonces, cuando yo le estoy informando a alguien, por ejemplo, de mi estado, mis sentimientos, etcétera, es brindar una información y entra dentro de la categoría de los no literarios, ¿ya? Por otro lado, tenemos cartas que son formales o informales. Y por último, tenemos el sentido de que estas cumplen diferentes propósitos. Ya algunas sirven solamente para informar un estado, otras para realizar solicitudes, otras para mencionar mis sentimientos o mis emociones, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de enunciación de una carta? Primero, tiene que haber primero un emisor y un receptor, ¿cierto? Un enunciador, que es quien escribe la carta, y el otro que va a ser el destinatario, quien la va a recibir. El destinatario, que es quien recibe la carta, está ausente en el momento que el enunciador está escribiendo la carta. Esa es la idea, ¿cierto? Que yo le escriba la carta a alguien que está a distancia, que no esté presente en el momento que yo la emito. ¿Ya? Esto determina la variedad en la lengua que se va a utilizar. Es decir, si mi carta va a ser una carta formal o una carta informal, ya vamos a adentrarnos en qué función cumple cada una de ellas. ¿Ya? La relación existente entre el enunciador y el destinatario es vital y es crucial para poder determinar qué tipo de carta voy a escribir. ¿Ya? Y toda carta, obviamente, como les dije, va a tener un propósito diferente. No todas se escriben para el mismo fin, ¿verdad? Veamos entonces. Tenemos miles de cartas, pero tenemos que tener claro que todos tienen una misma silueta. Esto quiere decir que todos cumplen con la misma estructura básica, ¿ya? Por una parte, nosotros vamos a encontrar que la carta posee un lugar y fecha determinada. Por ejemplo, Santiago de Chile, 14 de abril del 2009, o como dice ahí, Corrientes, martes 14 de abril del 2009. Siempre, siempre tiene que cumplir con este requisito para que el destinatario sepa de dónde me están enviando la carta y hace cuántos días me la escribieron. Posteriormente, tengo que poner el nombre del destinatario para que esta persona sepa que la carta está dirigida para ella, ¿ya? Después de poner al destinatario, voy a poner un saludo inicial, luego viene el cuerpo de la carta, la despedida, nombre y firma y postdata, que eso es opcional, no es necesario que vaya definitivamente, ¿ya?
Dentro del destinatario, entonces, yo siempre voy a comenzar con la abreviatura de señor, señora, señorita, etcétera, y el nombre de la persona a quien le estoy enviando la carta. ¿Ya? Por ejemplo, señora Carolina Rojas Valenzuela, profesora del Colegio Padre Chaminade, ¿verdad? Presente le ponen algunos. Y en el saludo inicial le voy a poner, querida profesora, hola profesora, etcétera. El saludo, chiquillos, el despido y todo lo que conlleve la carta va a depender del tipo de lenguaje que vamos a utilizar dentro de esta, para que quede claro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de solicitar la reinscripción al año en curso en la carrera de licenciatura de Sistemas de Información. ¿Qué está pasando en esta carta? Están haciendo una solicitud, ¿verdad? Después del saludo y junto con esto también está el cuerpo de la carta donde yo voy a detallar todo lo que necesito, lo que requiero, lo que quiero informar, etc. Por último, vamos a encontrar la despedida, que acá le pusieron saludo final, pero es la despedida donde yo pongo sin otro particular, me despido atentamente, esperando que te encuentres muy bien, atento a tus comentarios, etcétera. Hay un montón de despedidas formales e informales que podríamos aplicar. Y el nombre y la firma de quien está enviando la carta, o sea, del que escribe la carta, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo pongo Carolina Rojas Valenzuela y mi firma, ¿ya? Entonces, eso. La postdata la vamos a dejar más bien para casos informales. Vamos a ver ejemplos a continuación. Primero, vamos a ver qué datos tiene que contener el sobre de nuestra carta, ¿ya? Ya que en nuestra parte interna ya sabemos cómo se estructura, también tenemos que saber cuál es la parte externa de la carta. Entonces, en la parte de adelante de nuestro sobre, cuando vamos a mandar una carta, tenemos que poner RTE, que significa remitente, y acá se pone el nombre de quien envía la carta, la dirección de la persona que está enviando la carta, el código postal, que es un numerito que ustedes lo pueden encontrar en la web, que indica en qué lugar me encuentro, específicamente ciudad, país, ¿cierto? Y la localidad. Y en la parte de atrás voy a poner el nombre del remitente, ¿ya? En este caso, señor o señora, señorita, qué sé yo, el nombre y el apellido de esta persona que recibe, calle, número, piso, etcétera, número de departamento, de edificio, qué sé yo, localidad donde vive y también, súper importante, el código postal del departamento. Esto quiere decir el número que también especifica dónde está ubicada esta persona. Continuamos. Vamos a ver entonces en qué consiste una carta informal. La carta informal implica una relación personal entre el enunciador y el enunciado. Esto quiere decir que tiene que haber una relación más cercana, ya sea de amor, de amistad, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo le escribo una carta a mi amiga, cuando yo le escribo una carta a mi mamá, cuando le escribo una carta a una persona con la cual tengo un grado de confianza mayor, entonces yo puedo hacerle una carta informal. ¿A qué me refiero con carta informal? Que esta va a tener un lenguaje más relajado, ¿cierto? Así como nosotros hablamos con nuestros amigos, ¿verdad? Que no es el mismo lenguaje que usamos para utilizar con una persona que es una autoridad para nosotros, ¿verdad? Ya. Se pueden observar recursos propios de la oralidad, o sea, ahí em, tú puedes poner, por ejemplo, frases incompletas que entiendas solamente tú y tu amiga, preguntas que buscan algunas respuestas, por ejemplo, decirle dentro de la carta, ¿cómo estás? Tú sabes que no te va a responder, pero en el fondo hiciste una pregunta sin respuesta, como había dicho, ¿ya? Eh, Preguntas que contienen sus propias respuestas también, que son preguntas retóricas, signos de exclamación, para hacer un énfasis en alguna expresión que tú hagas con tu amigo o amiga, ¿ya? O que reflejan sentimientos. Al estar ausente el destinatario, el enunciador va a poder expresar todo lo que piensa o siente sin ningún tipo de inhibición, sin ningún tipo de vergüenza, ¿ya? Eso con respecto a las cartas informales. ¿Queda claro, chicos? Veamos acá un ejemplo de una carta informal. Ayúdenme a leer, por favor. Dice, hola amiga. Miren, fíjense en el primer recurso que utilizaron, signo de exclamación, ¿cierto? Hola amiga.
El tono expresivo utilizado es personal y afectivo. Esto quiere decir que hay un grado de cariño al hablarle así, porque al poner estos signos de exclamación es como que le estuviera levantando el tono, le está gritando, hay un grado de confianza, ¿ya? El nombre del destinatario se puede reemplazar por apelativos cariñosos, ¿ya?